Noticiero del Pueblo. Bajo la premisa de que la mejor defensa es la ofensiva, Ricardo Salinas Pliego ha internacionalizado su conflicto con el gobierno mexicano. Al demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum en Estados Unidos, el empresario busca posicionar la narrativa de una persecución política ante la mirada extranjera. Sin embargo, desde Palacio Nacional, la versión es drásticamente distinta. El conflicto no radica en la ideología, sino en los libros contables. La administración actual ha sido tajante. El SAT ha emitido su notificación y el plazo de gracia ha terminado. En un giro cargado de ironía, se le ha propuesto liquidar su millonario adeudo mediante esquemas de abonos, replicando el modelo de pagos chiquitos que caracteriza a sus propios negocios. Ante la presión fiscal, la defensa de Salinas Pliego ha recurrido de urgencia a la Suprema Corte, buscando el cobijo del ministro Hugo Aguilar Ortiz. A pesar de los esfuerzos por presentarse como un perseguido mediático, los hechos sugieren una realidad más pragmática, un deudor acorralado por intereses moratorios que ningún amparo parece poder detener. Hace unos días atrás, el empresario Salinas Pliego estuvo en Estados Unidos haciendo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución política. Esto, pues, a pronto que ya debe de pagar pues lo que debe, ¿no? Los 51 mil millones de pesos. También tomando en cuenta que pues solamente lo cubrió un solo medio, que fue el medio de él, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión, Presidenta, al respecto de esta denuncia que se hace en contra de su gobierno y que pues se le acusa de persecución política? Bueno, primero no hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido, que los amparos no son válidos y que la resolución de los tribunales en su momento pues es la que debe ser. Por cierto, ya se notificó y pues estamos esperando a ver qué. ¿Cuál es la fecha de ultimátum que se espera que...? Son fechas legales, no es de ultimátum, sino se notifica. Y después de eso hay un tiempo para que las empresas acudan al SAT. Recuerden que aquí se explicó que la resolución del tribunal, ¿qué resuelve la Corte? La Corte resuelve que no es válido el amparo. Entonces, que lo que es válido es la resolución del último tribunal colegiado. En ese tribunal colegiado pues hay una serie de resoluciones. En esas resoluciones, porque nosotros seguimos la ley, pues esencialmente se establece que hay un monto que debe pagar y que puede haber disminuciones de ese monto a partir de cómo hace sus pagos. Eso lo dice la ley, el Código Fiscal de la Federación. Entonces, tienen ellos que acercarse al SAT y ahí pues establecer su pago. Incluso pueden pagar no en una exhibición, sino en varias. Eso es la ley. Entonces, pues se espera que se acerquen al SAT a ver pagos chiquitos. A ver qué pasa. El ministro llega a este espacio después de un proceso democrático. Es la primera vez en la historia que un ciudadano puede aspirar a un cargo de esta naturaleza y llegar. Y el ministro presidente tiene muchas características que hacen también de este cargo, todavía le agregan mucha más dignidad. Le agradezco mucho, le agradecemos, presidente, ministro, que nos permite esta conversación. Gracias por recibirnos en este espacio histórico y maravilloso. Gracias. Gracias a ustedes, Alejandro, Álvaro. Bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta nueva etapa que estamos construyendo. Me da muchísimo gusto conversar con ustedes. Gracias por el espacio que le dan a la Corte. Al contrario, ministro presidente, se ha cumplido ya los primeros 100 días de esta nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por un ministro que
después de 175 años no era presidido por un ministro indígena como usted, oaxaqueño, como Benito Juárez. Y para el auditorio de Canal 11 y para nosotros en lo personal era muy importante platicar con usted para el auditorio sobre estos 100 días de una corte histórica, no hay que regatearle el término, y el arranque que era tan importante, sobre todo bajo un escrutinio como jamás, creo yo, había tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, innegablemente se siente la mirada de todo el pueblo de México, se siente la presencia de los medios de comunicación, se siente el escrutinio de quienes hacen la opinión pública en este país, pero también se siente la fuerza del pueblo con el que llegamos. Se siente el trabajo realizado, la experiencia, los conocimientos, no solo de tu servidor, sino de todos los que integramos el Pleno, y se pudo notar desde el primer día en que tomamos posesión. Llegamos con la confianza, con la fuerza, con la legitimidad que se requiere para arrancar una nueva etapa de la justicia en el país, y hemos transcurrido ya poco más de 100 días y vamos permeando hoy con lo que queremos hacer de la justicia en nuestro país. Sinceramente, creemos que la vigilancia, el escrutinio público, la presencia de la ciudadanía día con día en este edificio nos compromete más, nos obliga a ser transparentes, a ser profesionales y a colmar la exigencia de justicia del país. Este espacio físico también evoca pues muchas cosas. Es el poder, estamos en el corazón del poder de la República. Y usted, ministro, viene de una comunidad en Oaxaca, que si usted lo piensa, cualquier mexicano lo piensa, el hecho de que usted haya llegado aquí le abre la puerta a todo mexicano que así lo desee. Cuando este era un espacio de las élites, la reflexión sobre el poder ha llegado en usted en estos 100 días, ministro. ¿Qué reflexiona con respecto a este poder? Yo pasé por acá, en donde estamos, entré por esa puerta muchas ocasiones a esta Suprema Corte, entregué documentos aquí en nuestra oficialía de partes, busqué audiencia con los ministros, busqué conversar con los secretarios, y era difícil, muy difícil. Imagínate venir de Oaxaca en los primeros años, viajar 12 horas, después ya se hizo este camino un poco más corto, 6 horas de viaje, llegar hasta este edificio y encontrar dificultades. Todo el que llega a la sede de la Suprema Corte es porque tiene una dificultad, tiene un problema, tiene un expediente, ha encarado años de justicia, y además de la conflictividad que cada uno trae, encuentra aquí obstáculos. Eso era lo que caracterizaba la anterior Suprema Corte. Y pues efectivamente la reforma judicial lo que está propiciando es que gente del pueblo, gente de a pie que entraba como cualquier ciudadano a este edificio, tenga la posibilidad de encabezar los esfuerzos. Todo el que viene a la Corte, ya sea que traiga un problema específico, personal, o que venga como abogado, como asesor, que es la forma en que yo llegué por primera vez a este edificio, todos traemos sueños, todos percibimos el trato, el diseño institucional, el procedimiento que se sigue, y soñamos en cómo puede mejorar el sistema. Y ese fue mi situación durante mucho tiempo, tanto a título individual como de manera colectiva, con los abogados con los que nos agrupamos, acompañando comunidades indígenas, campesinos, mujeres. Pensábamos cómo mejorar la justicia, y un toque fundamental es el toque humano, que el servidor, desde el guardia, quien recibe los documentos, hasta el ministro, no pierdan el enfoque y el sentido humano. Son procedimientos, son leyes, son decisiones, pero sigue siendo humano. La justicia tiene una porción importante de racionalidad, de aplicación de la norma,
y debe de recuperar el sentido humano. Entonces, la reforma judicial ha generado que estemos ahora al frente de la Corte ciudadanos comunes, ciudadanos que no perdemos el piso, que sabemos nuestras limitaciones humanas, intelectuales, y que sabemos el reto que tiene el país para construir una sociedad más justa, y hemos hecho una convocatoria abierta a la ciudadanía a que nos ayude a construirla día con día en todos los espacios. Evidentemente tenemos la capacidad, los conocimientos y la experiencia del trabajo cotidiano con el aparato de justicia para transformar la institución, pero lo he señalado, no lo es todo. Para construir una sociedad justa requerimos ir más allá de los expedientes, ir más allá del edificio, ir a todos los rincones, y eso que el pueblo de México tenga la plena certeza, ahora lo encabeza alguien que viene de abajo, de una comunidad mixteca del estado de Oaxaca, convencido que podemos lograr un nuevo escenario para la justicia en México. Cuando se llevó a cabo la elección en junio del 2025, y sobre todo cuando toma posesión el 1 de septiembre, había de parte de un sector de mexicanos una conducta hasta hostil con usted y con los otros ministros y ministras de la Corte. Todavía hay quien asegura que la República desapareció. Usted, como presidente de uno de los 3 poderes del Estado mexicano, de una república, ¿cómo contrarresta este aserto de mentes que se supone preparadas y que hablan de que la República se acabó? Falso totalmente. La República se sustenta en el pueblo, en el poder del pueblo y en la construcción de las normas y de las instituciones con la participación del pueblo. Esto es precisamente lo que ocurrió en los últimos años, que desnaturalizó la República. Es decir, construimos una élite que es el que se siente el conocedor de la realidad y de las aspiraciones del pueblo, y lo traduce en normas y lo convierte en instituciones. Y el pueblo se había quedado sin posibilidad de incidir en sus normas y en sus instituciones. El paso de la reforma judicial cierra el círculo. El Poder Ejecutivo es electo por el pueblo, el Legislativo también. El Judicial no era electo por el pueblo, era electo por los otros 2 poderes, con una fuerte incidencia, si no es que absoluta, de la élite política e intelectual y también jurídica de este país. Y hoy se ha abierto esa brecha. Hoy el pueblo está llegando a la toma de decisiones y a la conducción de la principal institución de justicia de este país. Esa es la nota distintiva. Entonces, si la República tiene que ir ensamblada correctamente con el pueblo, es innegable que se fortalece la República. Ahora, el reto principal para continuar en esta dirección es que la Corte no se pierda. La Corte debe de mantener un vínculo estrecho, permanente con el pueblo. Lo he dicho, en el momento que la Corte vuelva a cerrar sus puertas, se encierre en 4 paredes, el momento en que la Corte piense que ya tiene el pensamiento absoluto, la verdad absoluta, en ese momento habremos de regresar al estadio anterior. Hoy la Corte tiene la puerta abierta, tiene la convicción de mantener una relación, un vínculo permanente con el pueblo, y eso fortalece a la República. El interés colectivo, el interés social, no lo define una persona, lo define el colectivo. Y México tiene ejemplos hermosos de esta construcción de lo colectivo. Las comunidades indígenas, a través de sus asambleas, son expertas en construir el interés colectivo, y lo hemos perdido como mexicanos por adoptar pensamientos ajenos a nuestra realidad. Hoy estamos acudiendo a un proceso social, jurídico, institucional, que retoma esta esencia de lo nuestro
que retoma la identidad y que confía en nuestras capacidades. Creo que hoy por hoy estamos ganando terreno para que el pueblo de México tenga la confianza de que quienes encabezan el Poder Judicial, quienes encabezan la Suprema Corte, gente del pueblo, surgido del pueblo, puede conducir los destinos del país para una mejor sociedad, una sociedad más justa. Para mí ese es el aporte central y ese es el compromiso que debe ser permanente. Si nosotros creemos que la República se fortalece con la votación, con la jornada electoral y después volvemos a lo de siempre, estaríamos equivocados. La democracia, la república, el interés colectivo se construye día con día. Vamos a ir a una muy breve pausa, si nos permite, ministro presidente de la Corte, en esta conversación aquí en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que inicia una nueva fase después de otra que duró exactamente 3 décadas. Volvemos. Estamos de regreso en esta entrevista con el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, desde este lugar extraordinario donde se asienta uno de los poderes de la Unión. Ministro, yo siempre cuando volteé a ver las columnas, los comentarios en las redes, siempre tuve la sensación de que la mayor apuesta no era que saliera de este proceso una corte robusta que le respondiera al pueblo de México, sino que fracasara rotundamente desde el día 1. Es así, ¿no? Sí, así es. Del colectivo que había surgido de la elección y fundamentalmente de su presidente, había muchas dudas y cuestionamientos. No es, digamos, algo extraño desde mi perspectiva y para mi persona, porque pues siempre México se ha construido así, con esa idea: lo que viene de fuera es mejor, el que estudia afuera es mejor, el indio es sinónimo de sucio, el indio es sinónimo de ignorante, el indio no puede, y en gran medida permeó en la opinión pública e incluso yo podría decir en la persona de los pueblos indígenas. Es decir, un ser humano que surge desde las comunidades tiene que dar pasos importantes para ir venciendo ese estigma y esa visión. Lo que hemos podido mostrar en estos primeros 100 días es que hay conocimiento, hay profesionalismo y hay compromiso con la justicia. Y eso termina acomodándose, termina ajustándose a los métodos, a las solemnidades, a los actos que se tienen que cumplir para la impartición de justicia. En las sesiones que hemos tenido, hemos podido mostrar que hay un debate serio, hay un debate libre, hay un debate autónomo, y creo que esto ha ido permeando. Los críticos ya no encuentran qué más criticar, a lo mejor la pronunciación de una palabra o a lo mejor el retraso en dar el mayete al final, cosas de esa naturaleza, pero un tema de fondo, un razonamiento de fondo o el enfoque de la nueva justicia no tiene cuestionamiento. Yo creo que en el fondo aún los críticos saben que esto no estaba funcionando bien y saben que vamos por el camino correcto. Creo que esto es lo que se ha consolidado en estos meses de manera contundente. Quienes apostaban a que el día 1 íbamos a fracasar se quedaron con las ganas. O sea, ¿sí cree usted haber convencido al menos a una parte de los que dudaban? Están convencidos todos. Van a seguir criticando, pero en el fondo están convencidos. No van a ver a un presidente echado para atrás, no van a ver un presidente de la Corte dudando de lo que quiere y hacia dónde va. Tenemos claro que qué es lo que debemos de ajustar en esta institución. Hemos convocado al propio personal de la Corte y felizmente yo veo que todos ellos han podido ensamblarse con el personal nuevo, han podido adoptar la visión y la misión que nosotros nos hemos puesto para mejorar la institución. Nos falta permear al resto del Poder Judicial. He estado recibiendo quejas de muchos distritos judiciales, pero los siguientes años vamos a dedicarnos a ir bajando esta forma nueva de concebir la justicia y de interactuar con quienes tienen necesidad de que el sistema de justicia les atienda.
creo que muchos de los críticos en el fondo saben que estamos en la ruta correcta. México necesitaba un cambio radical, un cambio importante en la actuación de la institución y lo estamos logrando. Gracias. Del menosprecio al respeto, pero también a la consistencia, ministro presidente, porque obviamente las comparaciones con la anterior corte van a seguir apareciendo. Por ejemplo, en términos de productividad, ¿cuántos asuntos resuelve el Pleno de la Suprema Corte? ¿Cuántos disensos inclusive existen al interior de del Pleno de la Corte? No es un monolito el Pleno, también se ha acreditado. Es decir, también una de las razones que, si es que se le puede llamar así, que dan quienes hablan del fin de la República, es que pues es un pensamiento único, no hay ni siquiera posibilidad de disenso y que por eso pueden eventualmente aprobar todo de la misma manera. Lo que quiere el Ejecutivo, lo que quiere el Legislativo o lo que quiere el grupo, el bloque oficialista. Sí, sin duda, hay quienes pensaban que la nueva integración iba a ser un colectivo que solamente iba a levantar la mano para votar decisiones, como dices, en bloque. Y hemos mostrado en 3 meses que esto no ha ocurrido así. Los ministros llegan, traen su propia concepción y sus propios argumentos para resolver el tema. Debatimos de manera libre, en algunos casos 2 hasta 3 horas de debate. Otros que no son tan complejos se resuelven en menor tiempo, pero todos asumiendo una postura de análisis riguroso. Eso es lo que ha caracterizado la Corte. Y puedo decirte que hemos tenido soluciones de todo tipo, desde asuntos que se han resuelto por unanimidad, asuntos que se han resuelto 8-1, 7-2, 6-3, 5-4, algunos no se alcanza la mayoría. Es decir, hay un debate rico, un debate muy profesional y hay todas las combinaciones posibles. Yo puedo decirle al pueblo de México que en la Corte no hay grupos, no hay, digamos, un alineamiento. No se está dando línea, no estamos recibiendo línea. Yo quiero hacer énfasis en esto porque muchos decían que pues, los factores reales de poder o los factores formales de poder iban a darle instrucción a la Corte. Yo quiero comentarte que aquí nos hemos reunido con empresarios, con inversionistas, nos hemos reunido con sindicatos, con autoridades comunitarias, con autoridades estatales, con presidentes de Congreso. A todos ellos hemos escuchado, pero a la hora de resolver se cierran las puertas del Pleno y el colectivo, el Pleno de la Suprema Corte, toma las decisiones con plena autonomía y libertad. Esto es una cosa que ha sido característico de lo que llevamos de la Corte y el presidente va a cuidar que así siga siendo. Los debates son ricos, las soluciones son emblemáticas, comenzamos a tomar decisiones cruciales. Hay una que tomamos sobre pueblos indígenas que por primera vez va a marcar un hito en la representación de los pueblos en los municipios, en los ayuntamientos. Entonces estamos en una Corte viva, activa, muy comprometida con hacer justicia real, con hacer justicia a la gente de a pie. Los poderes constitucionales, como parte del propio diseño constitucional en México, traen sus argumentos porque tienen sus propios intereses. Pero también los poderes fácticos hacen sentir su poder. La Suprema Corte tuvo una resolución paradigmática en el tema de créditos fiscales del Grupo Salinas. También se le escuchó a los representantes del Grupo Salinas, vinieron a exponer sus argumentos. Así es, se recibió a los abogados, recibimos bastantes promociones y activismo de ellos. Vi algunas de las comunicaciones en que se quejaban que
no había sido respetado plenamente la garantía de audiencia. Yo hice la recapitulación de las veces que se atendieron los planteamientos. Hicieron valer alrededor de 103 recursos, reclamaciones, recusaciones, impedimentos. Buscaron la recusación de todos los integrantes del Pleno. Tuvieron un activismo importante y fueron atendidos. Se les respondió puntualmente, conforme a la ley, a todos los planteamientos que nos hicieron. A ellos se les escuchó también, a sus abogados, y a la hora de resolver, procedimos como he descrito. Entrando al Pleno, resolvimos en conciencia, conforme a los expedientes y con la Constitución y la ley en la mano. Y vamos a seguir procediendo de la misma manera. Que tengan la certeza todos que aquí habrá puertas abiertas, oídos dispuestos para escucharlos, pero en la toma de decisión la Corte hará valer sus atribuciones. Luego sería complicado descubrir, pues, por dónde se meten los poderes y en dónde influyen, en qué oficinas tienen más poder que en otras, porque pues así es. Son poderes que tienen 2 siglos de quizá todo lo que lleva la República operando aquí adentro, los poderes de facto. Ministro, ustedes y usted en particular, ¿han tenido presiones? Podría decir que llegan aquí los asuntos por la vía jurídica. Hasta el día de hoy no hemos tenido una presión que yo diga, bueno, aquí es de considerar, hay que tomar alguna medida. Hemos tenido manifestaciones aquí al frente de la Corte, los hemos recibido, a muchos de ellos les he dicho, en esta nueva integración no requieren de bloquear, de manifestarse para recibir audiencia. Lo único que nos limita es el tiempo, pero a todos podemos agendar. Si es un asunto de gran envergadura, yo tomo la decisión, lo consulto con el Pleno, de aplazar los asuntos para escuchar a las partes. Así, bajo esta perspectiva, tuvo lugar la audiencia pública con personas con discapacidad. Estábamos deliberando el asunto, se manifiestan acá, nos piden audiencia, hablo con los ministros, suspendemos el caso, abrimos una audiencia pública, 3 días para escucharlos. Ahí estuvimos la mayoría de ministros los 3 días escuchando a las personas y la verdad nos cambia la perspectiva. Ahora está en construcción un nuevo proyecto para recoger lo que la ciudadanía aportó en esas 3 jornadas. Este va a ser el método que vamos a tener. Nosotros nos hemos quitado ya de la mente que nosotros sabemos todos, que el ministro lo sabe todo. Y puede haber todavía espacios en la Corte por donde haya presión o haya influyentismo, pero todo llega al Pleno. Tengan la plena seguridad que en el funcionamiento de la Corte vamos a actuar con absoluta transparencia, vamos a ir cerrándole el paso a todos estos vicios que se generaron en el pasado, incluso vicios hasta procesales, ¿no? Un expediente aquí en la Corte antes tardaba entre 60 y 70 días desde el momento que ingresaba a la oficialidad de partes hasta estar en la mesa del ministro. Todo el trámite procesal se llevaba entre 60 y 70. Hoy ya estamos logrando reducirlo a 15 y hasta 7, 8 días el trámite. Estamos agilizando los trámites. Hemos dado la instrucción para iniciar el uso de herramientas digitales para el trámite de los asuntos, para el turno de los asuntos. Vamos a modernizar la Corte. Lo que viene es expediente electrónico, es interacción vía internet, aprovechar toda la herramienta tecnológica que hoy tenemos. Vamos a seguir dinamizando aún más la Suprema Corte. Vamos a ir un muy breve corte. Espérenos, volvemos con más. Volvemos en esta conversación con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Ministro, el próximo año, en 2027, viene una segunda fase de la renovación del Poder Judicial de la Federación. Van a renovarse juzgados de distrito, magistraturas de tribunales colegiados. Previo a ese nuevo método de sustitución, de renovación del Poder Judicial, ¿qué evaluación hace no de la Suprema Corte, sino del Poder Judicial en su conjunto
el acoplamiento inclusive de la parte que fue electa en junio de 2025 y que lleva, pues sí, apenas 4 meses en funciones. ¿Qué es lo que hace falta cambiar y qué es lo que hace falta consolidar? ¿Qué es lo que hace falta erradicar? Sí, estamos en ese proceso. Estoy en permanente diálogo con el órgano de administración judicial, que es la instancia encargada de este proceso en tribunales y en juzgados de distrito. Y efectivamente hay que ensamblar los nuevos jueces surgidos del proceso electoral con los jueces que estaban antes, desde el tema de salarios, el método, el enfoque, la visión que hay que imprimirle. Quien está metido de lleno en las actividades de impartición de justicia tiene que leer la realidad, tiene que leer lo que está ocurriendo en la sociedad, tiene que estar atento a los cambios que la reforma está planteándonos a todos, el reto que nos pone enfrente. Quien no haga esto está condenado a que funcione de manera dispar, de manera, digamos, fuera de sintonía de lo que estamos queriendo hacer. Yo creo que todos los jueces, los secretarios, todo el personal del Poder Judicial son personas expertas en la impartición de justicia y solo les queda abrir la mirada a cómo está transcurriendo los cambios profundos de nuestro país y que nosotros no podemos quedar aislados. Si ellos logran abrir la mirada, y es la invitación que yo hago, y logran ver los ejes sobre los cuales nosotros tenemos que construir la nueva justicia de México, el cambio será más rápido, el cambio será más terso y la ciudadanía lo va a sentir a flor de piel. Por ejemplo, hoy hemos iniciado una cosa que le estamos llamando diálogo entre justicias. Están dialogando autoridades indígenas, jueces y magistrados. ¿Cómo tienen que verse como dos personajes, dos instituciones que se deben de complementar y trabajar en pos de una justicia más cercana a la gente? ¿Cómo no deben verse como entidades o instituciones confrontadas, sino que perseguimos un fin común desde distintas visiones, distintos métodos, pero un fin común? Este ejercicio ya ha propiciado que algunas barras de abogados nos digan: nosotros también queremos dialogar con los jueces y magistrados. No tenemos que vernos como entes que choquen o que deban mantener una controversia permanente o agresiva. Podemos complementarnos en la búsqueda de una justicia más humana, más real, más asertiva. Esto es lo que está por venir. Si nosotros no cambiamos de visión, si nosotros nos mantenemos en que solamente la solución del expediente, solamente el procedimiento, el caso concreto nos va a llevar a transformar la sociedad, nos va a llevar muchísimo tiempo. Sin duda, un criterio, una solución es ejemplo de justicia, pero no va a generar los cambios trascendentes que la sociedad requiere. Entonces yo le he dicho a los jueces, son jueces del expediente, pero son un actor fundamental en la sociedad. Son ejemplo de vida en la familia, en su comunidad, en su organización, en el sindicato. ¿Y lo entienden? Estamos buscando que se entienda. Es difícil porque hay muchos vicios, muchas limitaciones en la sociedad. Hay gente que ocupa un cargo y se olvida cómo llegó y se olvida de la perspectiva por la cual llegó a ese lugar. Entonces, es una construcción permanente, es un recordatorio permanente el que vamos a estar haciendo. Y también nosotros en las sesiones del Pleno, que ahora funcionamos 4 días a la semana, vamos a estar haciendo este recordatorio, expreso o implícito en las resoluciones. Hay algunos afuera y adentro que quisieran revertir todo esto y volver a lo que era el Poder Judicial antes de la reforma. Uno de ellos es Norma Piña. Recientemente la ministra presidenta dijo en una conversación en la UNAM que pues ella todavía estaba revisando mecanismos para revertir lo que se había hecho con la reforma. ¿Qué dice usted, ministro? Pues vamos avanzando a pasos agigantados. Yo tengo
testimonios de autoridades que me visitan, de gente que me manda mensajes que sienten el cambio de la Corte. Yo creo que el pueblo de México difícilmente va a querer regresar a la justicia acartonada, la justicia de 4 paredes, de puertas cerradas, de cero empatía con la ciudadanía, de no querer mirar siquiera la realidad que está aquí saliendo a la puerta principal de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pueblo, en la medida en que vaya viendo que su institución es cercana, que su institución se preocupa por la ciudadanía, difícilmente va a querer regresar. No dudo que haya gente que apueste a que la justicia prácticamente se vaya a un modelo matemático, un modelo de ciencias exactas, y que la sensibilidad, el trato con la gente, pues lo desdeñe, pero yo creo que es un ejercicio ya superado. Como decimos en el ámbito de los pueblos indígenas, son sueños soñados. Ya eso ya ocurrió y difícilmente va a volver. Nosotros en los siguientes años vamos a consolidar esta visión. El 2027 será otro ejercicio de gran importancia. En gran medida vamos a ver cómo la ciudadanía reacciona frente a este ejercicio que tenemos. Pienso que es lo mejor que le pudo haber pasado al país. Lo digo porque fui testigo directo de las injusticias en comunidades, y hoy la gente como yo, que tenía esas condiciones, hoy puede venir acá a platicar sus necesidades, sus aspiraciones y sus sueños, y juntos construir un modelo distinto de justicia. A usted le toca asumir la presidencia de la Corte exactamente a 20 años de un episodio pues que los amantes de la República destruida quisieran que nadie recordara. Me refiero al desafuero de Andrés Manuel López Obrador en abril del 2005, cuando los 3 poderes del Estado, incluyendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el muy aristócrata Mariano Azuela Huitrón, nada que ver con su abuelo el escritor, pues procedieron a actuar de manera análoga al Ejecutivo, al Legislativo, con una conducta no jurídica sino política. ¿Eso está ya erradicado o todavía hay el espíritu de Mariano Azuela y de Norma Piña en estos muros? La Corte tiene que hacer honor a su nombre. Tiene que ser una Corte Suprema de Justicia. No puede ser una institución que represente intereses políticos, facciones políticas. La Corte tiene que hacer justicia. En la medida en que se ciña a ese mandato constitucional, a ese fin último que yo creo que nadie de la ciudadanía estaría en desacuerdo, en esa medida se va a legitimar al máximo posible, y en esa medida va a liderar los cambios profundos que necesita el país. Está desterrado. Desde mi perspectiva, y el actuar cotidiano nos anima solo la justicia. Vamos a escuchar a todos, yo quiero insistir en eso, vamos a escuchar a todos, pero no vamos a perder la misión y el mandato que el pueblo nos ha dado. A nosotros nos mandó para encabezar una institución de justicia, nos mandó a hacer justicia y que la justicia la sienta el pueblo. Ese es el mandato central que nosotros tenemos. No nos mandó a tener o encabezar una expresión política, ni hacer instrumentos de agresión política. En esa medida, la Corte va a ganarse un lugar preponderante en la historia, como lo ha tenido en otros momentos cruciales. Ha sido equilibrio para la disputa del poder. La justicia tiene este mandato de gran importancia y vamos a hacer honor a ese mandato, y lo van a ver en los siguientes años. Vamos a cuidar, el presidente de la Corte y la presidencia de la Corte va a cuidar que la institución mantenga firme esa convicción, esa visión, y vamos a seguir dando pasos importantes para alcanzar lo que nos hemos propuesto. Una última pregunta de mi parte, ministro. Todavía no se ponen muy de acuerdo cuándo es que en México inició la dictadura. Hay unos que ponen como fecha 2018, otros ponen justamente el arribo de usted a la presidencia de la Corte como
ya la consolidación de la dictadura. Pero en particular hay un personaje que revivió, se le olvidaron las últimas décadas, pasó por encima de Fox, Calderón, Peña Nieto, se le olvidó todo lo que sucedió en esos sexenios y reapareció a criticar a la Corte, a la nueva Corte. Ese es Ernesto Zedillo. Él dice que pues, la nueva Corte consolida el fin de la República. ¿Qué le responde? Necesita un minuto de pararse aquí en la puerta principal de la Corte, ver cómo entra la gente, ver si la policía le impide la entrada, si le impone modos, si le impone estilos. Lo invito un día a la sesión del Pleno de la Corte para que vea nuestras deliberaciones. Está abierta la Corte para que él pueda presenciarlo. Es difícil creer ya en las elucubraciones mentales, en las elaboraciones teóricas. Son siempre útiles, pero si están desapegadas de la realidad, estos no van a permear ya en la sociedad, no dejarán de ser la opinión de ciertos personajes, pero no van a permear. El ciudadano de a pie, el que llega aquí a la Corte, hablo por la Corte, tiene entera libertad y tiene puertas abiertas y ahora hasta podría decir aliados de la justicia. La Corte ahora es una aliada del pueblo, un aliado de los inversionistas, de los empresarios. Quien actúe con justicia va a tener todo el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quien actúe buscando ventaja, fraude a la ley, invención de pruebas, invención de historias, no va a tener el respaldo de la Corte. Y vamos a trabajar para ir aniquilando esas conductas perversas y desviadas que han pervertido también la justicia en este país. Muchísimas gracias. Ministro presidente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.